Hola, muy buenos días. Soy Alejandro Gómez, como ya se los comentaron. Quiero agradecer a don Julián Domínguez por la invitación a estar el día de hoy aquí en este tan importante evento de Confecámaras con las cámaras de comercio. Y bueno, me pidieron que fuera breve, trataré de hacerlo. Tengo para ustedes pues una ponencia para platicarles de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en América Latina. Y básicamente, pues quiero comenzar platicándoles de pues el mundo en el que vivimos lleno de incertidumbre, profundizar en lo que está sucediendo en Estados Unidos y en China, ver dónde estamos parados en Latinoamérica, algunos escenarios económicos y unas conclusiones. Y bueno, como ustedes podrán ver, pues el mundo está sumido en una profunda incertidumbre. Si aquí en Colombia ustedes sienten que pues no sabemos cómo va a cerrar el año, qué pinta para el 2025, así estamos en todos lados. Estamos viviendo momentos de mucha transformación y eso pues tiene nerviosas pues a muchas personas. Tenemos pues incertidumbre, que si bien vemos que las tasas de interés ya han comenzado a bajar, producto de que la inflación post-COVID pues ha venido a la baja, pero no sabemos qué tan rápido ni a dónde van a llegar. De igual forma, pues tenemos en puerta las elecciones en los Estados Unidos, donde ya vimos que bajaron a Joe Biden y pusieron a la vicepresidenta Kamala Harris. Obviamente hay temas de finanzas públicas, los gobiernos están más endeudados que nunca. El mundo después del COVID se ha endeudado otro 20% para salir adelante de esta pandemia y esto, bueno, pues está limitando mucho las posibilidades de crecer. De igual forma hay graves problemas geopolíticos, vemos lo que pasa con China, Taiwán, el Oriente Medio, Ucrania, y desde luego todo eso tiene un efecto en la actividad económica. Pero por otro lado vemos grandes avances con la inteligencia artificial y toda la innovación tecnológica a la cual a fuerzas nos tenemos que montar como empresarios. Y bueno, pues en el tema geopolítico, pues aquí están estos señores que desde luego pues quieren hacer un contrapeso al predominio estadounidense a través de pues sus alianzas geopolíticas y lo que está pasando también con la importancia que está ganando el bloque de los BRICS. Hay varios, les digo, riesgos globales, como la aceleración de la inflación a nivel mundial que vimos durante este 2024 debido a sequías, el crecimiento de la demanda, etcétera. Las tensiones con China, que es todo un tema a nivel global. China tiene un exceso de capacidad. China está utilizando el 70% de toda su capacidad instalada. Y esto les permite pues exportar a todo el mundo, destruyendo industrias nacionales, pues cobrando únicamente los costos variables. Ni siquiera tienen que meter los costos fijos. Y esto les está ocasionando a los chinos problemas en Europa, en Estados Unidos, en México, en Colombia, etcétera. También cada vez vemos fenómenos climáticos más extremos. Obviamente, pues está el tema de la inteligencia artificial que impacta en los procesos económicos y políticos. Tenemos este proceso electoral en los Estados Unidos, donde pues versa mucho la conversación en función de la relación que van a tener con China. Vemos a un Donald Trump con esta idea de cobrarle aranceles de al menos 60% adicionales a los chinos y al mundo 10% general, aunque seamos socios comerciales. Obviamente continúa el conflicto Rusia-Ucrania, Israel y también lo que sucede entre China y Taiwán. Y bueno, hace rato don Julián nos comentaba de la perspectiva de crecimiento económico para el mundo. Aquí tenemos lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, pues esto hay que tomarlo con ciertas reservas, porque pues estos pronósticos pues tienen amplios digamos márgenes de no cumplirse. Por eso se dice, pues, ¿cuál es la definición de un economista? Pues un economista es una persona que el 50% del tiempo dice lo que va a suceder
y el otro 50% del tiempo se la pasa explicando por qué no sucedió lo que dijo que iba a suceder. Y esa es la realidad. Entonces, aquí vemos lo que al menos el Fondo Monetario Internacional estaba viendo. El mundo, un crecimiento de 3.2%, y ahí vemos a México, dice 2.2%. Esto no va a suceder. Yo vengo de allá y les puedo decir que si bien nos va, este año en México vamos a crecer por ahí de un 1.4%, a pesar de que tenemos un déficit fiscal de casi 6% del PIB. Brasil 2.1%, y ahí decía Colombia 1.1%, cuando, bueno, hace rato nos comentaba don Julián, que en Colombia probablemente sea este 1.8%. Pero aquí lo importante es la gráfica, ver cómo pues el mundo no solo ya se recuperó del COVID, sino que recuperó la tendencia de crecimiento que tenía. Aquí la gran pregunta es, ¿Colombia ya se recuperó no del COVID, pero ya recuperó la tendencia como si no hubiera habido COVID? Porque ese es el reto. En México les puedo decir, no lo hemos logrado. En México todavía estamos 4 o 5% abajo de donde deberíamos estar si no hubiera habido COVID. Y bueno, aquí podemos ver con relación al peso de las economías, Estados Unidos pues representa el 26.3% del PIB mundial, con todo y que se habla mucho de su declive, etcétera, pero pues sigue hoy por hoy siendo más de una cuarta parte del PIB mundial. Europa ha perdido peso, 1.4 puntos porcentuales entre el 2018 y la actualidad. Japón también, bueno, Japón está atravesando una severa crisis financiera, y de igual forma, bueno, China ha recuperado 1.2 puntos porcentuales. Pero hay que también dimensionar a China. China pasó de ser el 67% de la economía de Estados Unidos en el 2018 al 64% de la economía de Estados Unidos en el 2023. Y bueno, pues ya les comentaba, después del COVID, pues vino un enorme endeudamiento mundial y también, bueno, pues la disrupción de las cadenas de valor, y esto ocasionó pues un problema inflacionario. Afortunadamente, pues las tasas de inflación han venido disminuyendo. Ahí tenemos el caso de estos 3 países latinoamericanos, Brasil con un 4.5%, México no alcancé a actualizar la presentación, pero lo trae en 5%, y Colombia, el dato más reciente, 6.1%, que habla de una tendencia hacia abajo. Y aquí lo importante del tema inflacionario, pues es lo que pasa con las tasas de interés. Ya comentaban hace un momento la importancia pues de tener acceso a un crédito competitivo, y aquí podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Brasil, una tasa de interés nominal de su Banco Central de un 10.5%, que nos da una tasa real del 6%. En México la traemos igual, 10.75% la tasa del Banco Central con un 5.2%, y Colombia igual con 10.75%, que nos da un 4.6% de tasa de interés real. Pero lo importante es que viene una tendencia de recorte y que podemos ver que esto se pueda ver beneficiado en tasas de interés más accesibles para las empresas. Y como les comentaba, el mundo está más endeudado que nunca. Es terrible lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque si analizamos casos en los cuales pues los países tienen déficits fiscales de 3 o 4% del PIB y crecen 1 o 2%, pues ¿qué pasaría si no hubiera déficit fiscal? Entonces hemos caído en una trampa de la deuda, y a nivel global la deuda es de 315 billones de dólares. Y me refiero al billón en español, no al billion en inglés. Sería 315 trillion dólares. Son 315 y luego 12 ceros. Y esto representa prácticamente el 333% del PIB mundial. Les digo, este es un tema que debemos vigilar, porque si ya no tenemos capacidad de endeudamiento, las tasas de crecimiento de los diferentes países pues se van a ver impactadas. Y aquí podemos ver el panorama en Latinoamérica. De estos grupos de países, pues el menos endeudado, porque en el reino de los ciegos el tuerto es rey, es México, que trae una deuda con respecto al PIB de aproximadamente 50%. Colombia la trae más o menos en 60%, en el caso de Brasil, que anda rondando el 80%, y el caso de Argentina, cerca del 100% de su PIB. Y estos son temas importantes porque son las cosas que ven las calificadoras de riesgo para ver si conviene o no invertir en estos países.
y si los países tienen una baja calificación de su deuda soberana, pues van a tener que pagar más altas tasas de interés. ¿Cómo está Estados Unidos? Muy rápidamente, bueno, pues tuvo un enorme incremento en su tasa de interés, después de tasas de interés ultra bajas, después de la crisis financiera del 2008 y también lo que hizo Donald Trump, pues producto de la inflación que llegaron a tener arriba del 9%, pues se recetó el Banco de la Reserva Federal 11 incrementos consecutivos. Se espera que en este mes de septiembre bajen en un cuarto de punto porcentual su tasa, lo cual pues es un alivio para el mundo, porque si Estados Unidos baja su tasa, los demás países pueden tener más margen de maniobra también para disminuir sus tasas de interés. Estados Unidos se lleva años, bueno, no años, cuatrimestres o trimestres, hablando de este soft landing, que ya viene la desaceleración económica, que va a ser suavecita, que no va a ir en una recesión, pero pues Estados Unidos sigue creciendo a tasas elevadas. Creció 2.8% su PIB en el segundo trimestre del año, lo cual nos da un crecimiento del 2.1% en el primer semestre del 2024. Y es porque los consumidores en Estados Unidos siguen gastando, las empresas están invirtiendo y ya ellos lograron bajar su inflación a un 2.5%, lo cual, bueno, pues es positivo para ellos, aunque todavía está arriba de la meta del Banco de la Reserva Federal de un 2%. ¿Cuál es la probabilidad de que Estados Unidos entre en una recesión? Obviamente esto es relevante, porque si Estados Unidos se desacelera, pues al resto del mundo le va a afectar. La probabilidad es de 38%, de acuerdo a las estimaciones que nos da la tasa implícita del mercado. De cualquier manera, pues sí es un nivel significativamente elevado. Y alguien puede decirse, oye, pues si Estados Unidos está creciendo al 2.1%, ¿por qué tienen tantas broncas? ¿Por qué dicen que Biden es el peor presidente de la historia? ¿Por qué hay tanta polarización? Pues precisamente se debe a este conflicto político y cultural que están viviendo, porque tienen una deuda de 130% de su PIB. Y para ellos eso es un problema. De hecho, este mes, otra vez, van a tener que negociar en el Congreso de Estados Unidos si se amplía o no se amplía el techo de la deuda. Desde luego viven secuelas de la inflación, llegaron a tener, les digo, inflación del 9%, lo cual les recordó los tiempos de Jimmy Carter. Obviamente, pues la intolerancia, la drogadicción, tienen un severo problema migratorio, sus tiroteos ahí en las escuelas, su bola de delincuencia y obviamente la guerra en Ucrania y en Medio Oriente. Todo eso pesa en el ánimo de Estados Unidos y por eso catalogan a Biden como un mal presidente. Y bueno, no me voy a poner a ver esto, pero al final de cuentas, ¿qué propone uno y otro? Básicamente Trump quiere bajar impuestos, Kamala quiere aumentarlos y algo que les preocupa mucho es cobrar impuestos a las ganancias no realizadas. De igual forma, como Kamala dijo que quiere detener la especulación con los precios, también, bueno, pues la tachan de socialista porque esto pudiera significar un control de precios. Mi lectura es quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos, el más demagogo. Así de fácil. El que le prometa más cosas al pueblo, ese es el que va a ganar allá. ¿Qué está pasando en China? Bueno, pues se han recuperado después de que su economía se enfrió considerablemente durante el año 2023. Todo indica que este año podrán crecer una tasa del 5.3%. De hecho, en el primer semestre del año ya traen un aumento del 5%, y esto pues es bueno, entre comillas, porque pues de alguna forma genera una mayor demanda de recursos naturales y de productos que hacemos aquí en Latinoamérica. Obviamente China ha sido muy inteligente para hacer una transición y moverse de industrias básicas a industrias de alta tecnología. Están apostando a su mercado interno con un mayor consumo. Si bien frenaron la inversión en el sector inmobiliario, están invirtiendo fuerte en las empresas, lo cual, pues les digo, genera este exceso de capacidad y precios excesivamente bajos que depredan los mercados mundiales, y desde luego han retomado la ruta del fomento a la exportación para crecer, lo cual se da a costa de los países, entre ellos los nuestros. Y aquí está el punto que les digo. Está China trabajando al 73.6% de su capacidad. Imagínense que pudiera trabajar
con un 10 o 20% más de capacidad. Claro que es lo que ellos quieren hacer, pero a costa de socavar los mercados globales. Digo, esta se ve compleja, pero yo ahí básicamente ven esos dos circulitos. En el sector automotriz están trabajando el 67% de su capacidad. Por eso pues, están exportando autos eléctricos y toda clase de vehículos a todo el mundo. Y de igual forma, ahí podemos ver también en el tema de del equipo eléctrico, como también están básicamente un 75% de su capacidad. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, primero, ¿dónde estamos parados? Latinoamérica representa el 8.3% de la población mundial, es el 15% de la superficie, pero solamente tenemos el 6% de la generación del PIB mundial, lo cual, bueno, pues muestra que estaríamos con un PIB per cápita por debajo del promedio. Generamos solamente el 3.5% de las emisiones del CO2, generamos el 5.5% del valor agregado industrial, el 4.8% del valor agregado manufacturero y el 4.5% de las exportaciones manufactureras. ¿Y quiénes son los líderes de Latinoamérica en términos de su PIB? Brasil, México, Argentina y Colombia. Como ustedes pueden ver, en 1980 Colombia era la quinta economía latinoamericana, ahora es la cuarta. Y por otro lado vemos a Venezuela, cómo pasó de ser la cuarta a ser la novena. A esto llama mucho la atención y tiene que ver con lo que decía don Julián con respecto a la productividad. Vean ustedes, en el periodo del 2000 al 2013 Latinoamérica crecía a una tasa del 3.1% anual promedio. Después del COVID estamos creciendo a una tasa inferior de 1.1%. Y ese es el ranking de los países latinoamericanos en cuestión del índice de desempeño industrial competitivo. Es decir, los países que tienen más industrias de avanzada, han generado industrias eléctricas, electromovilidad, etcétera. Y ahí podemos ver que en este caso Colombia está en la posición número 8. Eso también es pues, un problema. Si ponemos como línea base 2019 antes de la pandemia, la línea de color verde es América Latina y el Caribe. Esa es la recuperación que ha tenido en términos de PIB América Latina, y compárenlo ustedes con Asia Meridional o en todo caso con Asia Oriental y el Pacífico. Estamos creciendo a una tasa más baja. ¿Y a qué se debe esto? Pues que tenemos persistentes problemas estructurales. Tenemos problema de desigualdad, tenemos un problema de pobreza, baja inversión y, motivo del estudio que nos platicaba don Julián Domínguez, un problema de baja productividad. Por eso ese tipo de iniciativas son magníficas para poder avanzar en los diferentes países. Aquí podemos ver lo que ha pasado con la pobreza. No me voy a detener demasiado, pero básicamente la pobreza en América Latina y el Caribe disminuyó por México, que estamos regalándole dinero a todo mundo, y por Brasil. Y ese es un tema que también me pedían que abordara, el tema del nearshoring, el tema de la inversión. Y podemos ver que en el 2022 Latinoamérica llegó a un nivel máximo. Básicamente fueron casi 200,000 millones de dólares de inversión extranjera que se captaron. Después en el 2023 disminuyó, producto de que cayó 20% la inversión en servicios. Pero vean ustedes, solamente 2.8%, es solamente el 2.8% del PIB. Idealmente debería ser el 5% del PIB. Latinoamérica debería estar captando al menos 400,000 millones de dólares de inversión. No hemos aprovechado el nearshoring. Y yo sé que esta se ve muy chiquita, pero son los países de acuerdo a lo que han captado de inversión. Y tenemos ahí el caso, en primer lugar, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Ese es el top 5. Y Colombia, bueno, pues estable, ahí se ve la barra de color verde similar a la moradita, mientras que México sí tuvo pues una disminución, al igual que Brasil. Y esos son los anuncios de inversión extranjera por país, y ese es, pues vean ustedes, un problema. Vean de la barra verde a la barra roja, como porcentaje del PIB, los anuncios de inversión han venido a la baja, lo cual pues da respuesta a la pregunta. ¿Estamos capitalizando el nearshoring? La respuesta es no. México es vecino, y todos ustedes lo saben, de Estados Unidos. ¿Saben cuál es el país que ha aprovechado el nearshoring en primer lugar? Vietnam.
¿Saben en qué posición está México? En la 20. Entonces, aquí hay mucho trabajo por hacer. Y obviamente, bueno, pues ahora aprovechando, pues, para hablar del comercio entre México y Colombia, pues tenemos varios instrumentos como nuestro Tratado de Libre Comercio, el ACE 53 y la Alianza del Pacífico. Pero vean lo que ha pasado. México le vendía a Colombia en el 2012 $5.592 millones. El año pasado, $2.811 millones. La mitad. Y tenemos Tratado de Libre Comercio. Por su parte, ahora sí que como dice el lema de esta reunión, están haciendo la tarea en Colombia, porque pasaron de $877 millones al año pasado $2.552 millones. Pues Colombia le está vendiendo más a México ahora de lo que, bueno, como tendencia, y México cada vez le vende menos a Colombia. Y esto es algo que les quiero mostrar también hablando de inversión extranjera directa. Esto es el caso de México. Y esa es la tabla, perdón, la gráfica, el primer trimestre del 24. Solamente México te puede decir, nosotros obtenemos $33,000 millones o $35,000 millones de inversión extranjera directa, pero solamente 3% son nuevas inversiones. Todo lo demás es reinversión de utilidades. Son empresas que ya están ahí y reinvierten las utilidades. Alguien puede decir, es que es para crecer. Pues no necesariamente, porque es dinero que se puede quedar en la tesorería y que es utilizado pues, para ganar jugosos intereses. En México, un bono del gobierno te anda pagando un 10.5%. Entonces dejan la lana ahí en lugar de llevársela a Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer para aprovechar mejor el nearshoring? Os digo, son varios puntos, no los voy a comentar todos porque ya tengo el tiempo encima. Mejorar el Estado de Derecho, eso es un punto fundamental. Aumentar la inversión como proporción del Producto Interno Bruto al 35% y, habiendo banca de desarrollo, 8%. Una reforma fiscal integral y el desarrollo sustentable y la generación de energía limpia. ¿Qué podemos esperar para Latinoamérica? Pues ahí está nuevamente la bolita de cristal, que pues ¿se va a cumplir esto o no se va a cumplir? Pues va a depender de cada país. Pero eso es lo que está viendo el Banco Mundial. Básicamente para Colombia, pues ya nos decía 1.8% en el 2024 y bueno, el escenario pinta favorable para el 25 y 26 con un 3.2, 3.1%. En el caso de México, les digo, este año tal vez 1.5% y el año que entra yo creo que en México vamos a tener un crecimiento cero. Y ahí viene una buena noticia, van a bajar las tasas de interés, eso es lo que se proyecta, y pues eso pues en beneficio de las empresas que puedan obtener acceso al crédito a una tasa más competitiva. Hay que cuidar a este hombre, ya para las conclusiones, porque ya les digo, dijo 10% parejito a todos si llega él a la presidencia. Entonces, pues, ¿quién es mejor? ¿Kamala Harris o Donald Trump? Es difícil saberlo, porque pues se va a fijar mucho en los temas laborales, en los temas ambientales, y eso pone en aprieto a muchas empresas, y este señor, pues bueno, está loco. Entonces, ¿qué más? Bueno, en el ámbito internacional, pues hay que ver las elecciones en Estados Unidos, hay que ver cómo evoluciona el déficit fiscal y el endeudamiento en Estados Unidos, que bueno, pues les digo, 130% de su PIB. ¿Qué pasa con las guerras? Hay varios conflictos calientes y varios conflictos fríos que tenemos que estar checando. Obviamente vamos a ver qué pasa con la inflación, que si bien viene a la baja, pues puede repuntar, tasas de interés y pues esa imagen que les puse al principio con Xi Jinping y Vladimir Putin, porque le van a dar una mayor importancia a los BRICS. Y ustedes aquí pues tienen a un lado a un miembro importante de los BRICS. Obviamente, ¿qué tiene que hacer Latinoamérica? Pues buscar la estabilidad política y la institucional. Ustedes han trabajado mucho en cuestiones de educación y capacitación, lo escuchábamos hace un momento. Hay que invertirle en infraestructura, hay que exigirle a los gobiernos que destinen una buena parte, al menos 5% de su presupuesto de egresos para desarrollar infraestructura. Hay que apostar a la diversificación económica, en la medida de lo posible movernos a los sectores de mayor valor agregado. Y desde luego cuidar el déficit fiscal a través de una reforma. Buscar ese acceso al financiamiento, para lo cual pues es muy importante la tasa de interés, apostarle a la innovación y la tecnología
Las empresas deben también destinar una parte de sus presupuestos a modernizarse, a la parte de la innovación. Obviamente hay que buscar el comercio y la integración regional, no como discurso, sino como un verdadero objetivo, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la desigualdad. Entonces, esta presentación debió durar el doble, pero ya me la eché de corridito. Gracias. Alejandro, muchas gracias por tu intervención. Nos pone presente una realidad económica, la experiencia mexicana y las tendencias que definen el futuro para el 2025. Ahí está, bueno, un último comercial, bueno, ya no se ve, pero en economex.blog podrán encontrar muchos de los análisis económicos que hacemos y que tienen que ver con estas cuestiones geopolíticas y de economía internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro.